saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe un caluroso abrazo de la Iglesia Cristo Vive. Estamos alegres, estamos gozosos, estamos contentos porque nuestro Dios y nuestro Padre ha permitido que en este día nos podamos conectar y llegar hasta tu hogar y poder compartir una pequeña porción de la palabra de Dios. Tengo un hermoso mensaje que compartir contigo en esta tarde y lo he titulado La benevolencia de Dios. Y la palabra benevolencia está compuesta de dos términos. Del término bene, que significa bueno o bien, y del verbo voló, que significa querer o desear. La benevolencia está asociada a la bondad. Es querer el bien para sí, pero también para los demás, para las demás personas. Y la benevolencia se caracteriza por la comprensión, por el amor, por la misericordia, por el respeto, por la compasión. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y vamos al Salmo 106, versículo 4. Y dice así: Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Aquí vemos que el salmista, David, eleva una súplica, un clamor por la misericordia de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios extremadamente bondadoso. Él es la máxima expresión de la benevolencia. Nosotros, por ejemplo, no merecíamos su amor. Sin embargo, Él nos rescató del mundo, del pecado, de la muerte, de lo sucio. Vemos aquí a través de este versículo de la palabra de Dios, vemos una persona desesperada y muy triste, pero que sí sabía que Dios era benevolente. Y en este hermoso salmo de la palabra de Dios, vemos que el pueblo de Dios estaba en desobediencia y clamaban a Dios. Ellos sabían que si ellos llegaban delante de la presencia de Dios haciendo aún lo malo delante de sus ojos, equivocándose en cantidad de veces, Dios era grande en bondad, Dios era grande en misericordia, que su Dios era un Dios benevolente. Dice al final de este versículo: visítame con tu salvación. Es como que nosotros dijéramos a nuestro Dios: oh Dios, ven a mi vida, ven a mi corazón, quédate conmigo. Era lo que este salmista estaba clamando delante de nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos en momentos de aflicción, en momentos de una necesidad. Nosotros sabemos el Dios que tenemos, que es un Dios que nos amó con amor eterno, que nos ama con amor eterno, es un Dios bondadoso, es un Dios que se complace en esa benevolencia. Y por eso la benevolencia es una actitud que nace en lo más profundo del corazón hacia las demás personas, sin importar de quién se trate, de cómo se llame, cuál es su apellido o cuál es su estatus social, independientemente de lo que tenga o de lo que no tenga. La benevolencia siempre nos va a inclinar a hacer el bien a las demás personas. Y vamos a leer en Esther, en el capítulo 2, un ejemplo. Y vamos al versículo 16 y 17. Y dice así: Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Vemos aquí un hermoso ejemplo de la benevolencia que había en el rey Asuero. La reina Esther fue presentada a Esther, aún no siendo reina, fue presentada al rey Asuero. Y habían, dice la palabra, muchas más jóvenes, vírgenes dentro del palacio. Sin embargo, este rey fue impactado cuando vio a Esther. Inmediatamente dice la Biblia que la amó.
la coronó y la hizo reina de aquel lugar, de aquel palacio. Era la bondad, era la benevolencia, era la gracia, el favor que había en Esther. Tenemos un segundo ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 27. Dice así: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Versículo 28, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Versículo 30, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Este hermoso ejemplo de la palabra de Dios nos habla de la benevolencia. Este rey Joaquín, después de mucho tiempo de haber estado preso, él halló gracia delante de Evil-Merodach. Él lo recibió, dice la palabra de Dios, con benevolencia, con favor, y le dio todo lo que él merecía, todo muy por encima de los demás que estaban allí con él, de los demás reyes de Babilonia. Dice la Biblia que fue vestido, lo revistió con vestiduras de libertad, muy diferente a los demás reyes de Babilonia, y le ofreció, le dio el sustento, la comida diaria, lo sentaba junto a él. ¿Cómo halló de gracia este rey de Judá? ¿Cómo halló benevolencia delante de los ojos del rey Evil-Merodach? Dios nos ofrece a cada uno de nosotros una comunión con muchos privilegios cuando nosotros nos llegamos delante de nuestro Dios. Y esto que sucedió con el rey Joaquín sucede exactamente con nosotros. Cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos saca del mundo, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, Dios en su benevolencia, Él extiende su mano y nos limpia. Él nos cambia también las vestiduras y nos reviste de unas vestiduras diferentes. Nos quita esa vestidura de pecado, esas vestiduras que vienen quizás contaminadas con cosas del mundo, y nos reviste con unas vestiduras de amor, unas vestiduras santas delante de su presencia. Dios también con nosotros es tan benevolente que nos coloca en lugares altos, en lugares privilegiados. Nos corona tal como fue coronada Esther. Nos corona, dice la Biblia, de favores y de misericordia. Nos da el sustento diario. Dice la Biblia que Él nos ha puesto por cabeza y no por cola. Fue lo que sucedió con este rey Joaquín de Judá. Una persona benevolente es una persona que constantemente le agrada, se disfruta de ayudar a las personas. Es una persona que ayuda sin mirar qué puede ganar, qué puede recibir o qué puede obtener. Una persona benevolente ayuda al desconocido sin esperar nada. Es hacer el bien sin mirar a quién se lo estamos haciendo. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice así la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas son las vestiduras que Dios quiere que nosotros vistamos. Unas vestiduras santificadas, llenas de amor, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre y de paciencia. Dios quiere que nosotros nos revistamos con estos vestidos, realmente que nosotros lo representemos como escogidos de Dios. Dice Proverbios en el capítulo 3, versículos 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda,
y vuelve mañana y te daré, cuando tienes contigo que darle. Nosotros, dice la Biblia, no podemos negar la ayuda o extender la mano a quien realmente necesita. Dice aquí, cuando tuvieres poder para hacerlo, cuando tengamos el tiempo para hacerlo, cuando tengamos las finanzas para hacerlo, para apoyar al necesitado, al sediento, al hambriento, al menesteroso, a la viuda, al huérfano, a cualquier persona que nosotros podamos ayudar. Dice que no le digamos a una persona que tenemos frente a nuestros ojos, voy a pensar si te voy a ayudar. Ve y regresa más tarde y yo te doy una respuesta cuando realmente podemos ayudar. Tenemos muchas oportunidades diariamente que están frente a nuestros ojos. Personas que claman y que piden a veces con una mirada o con su misma manera de vestir. Nosotros nos damos cuenta que esa persona tiene una necesidad de vestido o tiene una necesidad de calzado o que sencillamente tiene sed o tiene hambre. Y muchas veces nos hacemos de la vista gorda y no somos movidos por misericordia, no somos movidos por benignidad, por nada de lo que nos enseña la palabra. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, durante su ministerio, nos enseña la Biblia muchísimos momentos en que el Señor fue benevolente. El Señor, dice la Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 10, que Él enseñaba las Escrituras. Y entró una mujer que estaba encorvada a 18 años, estaba oprimida por el diablo. Y esa mujer no se podía enderezar. Y Él fijó sus ojos hacia esta mujer, lleno de compasión y de benevolencia. Libertó a esta mujer de toda opresión que había sobre ella, porque era un espíritu maligno que la tenía encorvada. Y esa mujer fue libre, esa mujer fue sana. Jesús no se acercó para preguntarle nada. Jesús no se quedó pensativo a ver si lo podía hacer o no lo hacía. Jesús sencillamente lo hizo. Y esta mujer alcanzó la salvación y la libertad a través del Señor Jesús. Nosotros debemos aprender a ser delicados con las personas, estar más atentos a las situaciones que diariamente se presentan en la vida y que son oportunidades para nosotros operar en el amor de Dios, en la benignidad, en la paciencia, en la mansedumbre, en la humildad, en todo lo que la Biblia nos enseña. Dios quiere y Dios nos pide que nosotros practiquemos la benevolencia, que practiquemos la dulzura, el bien, que practiquemos la misericordia, la paciencia que el que lo necesita. Pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle a Dios que ensañe nuestros corazones para que podamos amar más y para que podamos estar dispuestos a ayudar al que verdaderamente necesita de nuestra ayuda. Que podamos ser capaces de desarrollar ese amor dentro de nosotros y esa misericordia que había en nuestro Señor Jesucristo. Que seamos capaces de caminar la milla extra con aquel que lo necesita. Bendiciones.